Durante miles de años, la humanidad ha contado una historia que habla de agua, destrucción y salvación. Una historia tan poderosa que ha sobrevivido al colapso de imperios, al nacimiento de religiones y al avance de la ciencia. Una historia que no pertenece a una sola cultura ni a un solo pueblo. La historia del Arca de Noé, cuando se escucha por primera vez, parece un relato simple. Un Dios enfadado, un hombre justo, un barco gigantesco y un diluvio que borra al mundo. Pero esa versión simplificada es el resultado de siglos de reinterpretación. La historia real del arca no comienza con Noé, comienza con el miedo humano a desaparecer. Para comprender cómo se creó realmente esta historia y por qué, es necesario abandonar la idea moderna de mundo. Para las civilizaciones antiguas, el mundo no era un planeta, era el territorio que conocían, el horizonte que podían recorrer a pie, el río que les daba vida, y a veces se la arrebataba. Cuando ese mundo desaparecía bajo el agua, no existía una diferencia conceptual entre una catástrofe local y el fin de todo. Las primeras grandes civilizaciones surgieron en lugares peligrosos, no por ignorancia, sino por necesidad. El agua traía fertilidad, comercio y supervivencia, pero también traía destrucción. En Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, las inundaciones no eran eventos excepcionales, eran parte del ciclo natural. Algunas eran manejables, otras absolutamente devastadoras. No existían sistemas de control hidráulico avanzados, no había presas, ni diques modernos, ni predicción meteorológica. Cuando el agua llegaba con fuerza, arrasaba todo a su paso. Casas, templos, animales, personas. Lo que hoy llamaríamos desastres naturales eran, para ellos, manifestaciones del caos. Ese caos necesitaba una explicación. Las sociedades antiguas no pensaban en términos científicos, pensaban en términos narrativos. Una historia no solo explicaba lo ocurrido, sino que lo hacía comprensible, recordable y transmisible. Así nacen los mitos. No como mentiras, sino como marcos de sentido. Mucho antes de que existiera la Biblia, ya se hablaba de un gran diluvio. En tablillas de arcilla escritas en escritura cuneiforme, se relata cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad mediante una inundación. En una de esas historias, un dios advierte en secreto a un hombre justo. Le ordena construir una embarcación cerrada sellada con betún. Le dice que lleve animales, semillas y a su familia. El agua lo cubre todo, en el mundo muere. El hombre sobrevive. Tras la inundación, la vida comienza de nuevo. Esta historia aparece en la epopeya de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos de la humanidad. Es anterior al Génesis por más de 1000 años. Los paralelismos no son casuales, son demasiado precisos. Esto nos lleva a una conclusión clave. El relato del Arca de Noé no surge de una revelación aislada, sino de una tradición narrativa compartida. El pueblo hebreo no inventa la historia desde cero. La hereda, la adapta y la resignifica. Pero aquí ocurre algo fundamental. En los mitos mesopotámicos, los dioses son caprichosos. Destruyen a la humanidad porque hacen demasiado ruido, porque se reproducen en exceso, porque molestan. La destrucción no tiene un marco ético, es arbitraria. En la versión hebrea, esto cambia radicalmente. El diluvio ya no ocurre por molestia divina, sino por corrupción humana. La humanidad se ha vuelto violenta, injusta, desordenada, ha cruzado límites. El caos no viene solo del agua, viene del comportamiento humano. Esta transformación convierte el relato del arca en algo completamente distinto. Ya no es solo una historia de supervivencia, es una advertencia moral. Noé no es elegido al azar. Es descrito como justo, íntegro, obediente. En un mundo que ha perdido el equilibrio, él representa el orden, no por fuerza, sino por conducta. El mensaje es claro: cuando una sociedad se corrompe, se autodestruye. El agua solo acelera lo inevitable. Pero, ¿cómo se creó realmente el arca? En términos prácticos y humanos, si analizamos el relato desde una perspectiva literal, surgen problemas insalvables. Las dimensiones del arca son colosales. La logística necesaria para albergar animales de todo el mundo es inviable. La tecnología naval descrita no encaja
con el conocimiento de la época. No existen restos arqueológicos concluyentes que respalden la existencia de una embarcación global. Esto ha llevado a muchos a descartar la historia por completo, pero hacerlo es perder de vista su verdadero origen. La historia del Arca no es un registro técnico, es una memoria transformada en símbolo. Es probable que grandes inundaciones regionales destruyeran zonas enteras de Mesopotamia en distintos momentos. Algunas de estas inundaciones pudieron ser tan devastadoras que borraron civilizaciones completas. Para quienes sobrevivieron, el trauma fue absoluto. Todo lo que conocían desapareció. Los supervivientes probablemente se refugiaron en embarcaciones, plataformas flotantes o estructuras improvisadas. El agua no distinguía entre ricos y pobres, solo sobrevivían quienes lograban elevarse por encima del nivel de destrucción. Con el paso del tiempo, estos relatos se transmitieron oralmente. Cada generación añadía detalles, eliminaba otros y reforzaba el mensaje central: el mundo puede desaparecer, pero la vida puede continuar si se preserva lo esencial. Así, el refugio se convirtió en el Arca. El superviviente se convirtió en Noé. A la inundación regional se convirtió en un diluvio total. El barco no fue elegido al azar como símbolo. En todas las culturas antiguas, el barco representa el paso entre estados. No es un vehículo de conquista, sino de transición. El Arca no navega hacia ningún lugar, no explora, no comercia, simplemente flotan, espera. Esto es crucial. El Arca no es un instrumento de progreso. Es un espacio de pausa, de suspensión del tiempo. Mientras afuera el mundo muere, dentro se conserva la posibilidad de un futuro. El Arca funciona como un útero simbólico, un espacio cerrado donde la vida se protege mientras el caos se consume a sí mismo. Dentro del Arca no hay acción heroica, hay obediencia, paciencia y resistencia. Noé no lucha contra el diluvio, lo acepta, no intenta controlarlo. Espera a que termine. Este mensaje contrasta profundamente con la mentalidad moderna, obsesionada con dominar la naturaleza. En el relato del Arca, la supervivencia no viene del control, sino del respeto a los límites. Los animales refuerzan este mensaje. No aparecen como individuos concretos, sino como representantes de la totalidad. El mundo no puede reiniciarse si se fragmenta. Debe preservarse completo. El Arca no salva solo al ser humano, salva la idea de equilibrio. El relato deja claro que la humanidad no es dueña de la creación, es responsable de ella. Cuando las aguas finalmente retroceden, el mundo no vuelve a ser el mismo. No hay celebración inmediata, hay silencio. Reconocimiento de lo ocurrido. El arco iris aparece como símbolo de pacto. No es solo una promesa divina, es un recordatorio constante de que la destrucción total tiene límites. La historia del Arca no fue escrita para explicar cómo ocurrió el pasado, sino para advertir sobre el futuro, para recordar que las civilizaciones pueden colapsar, que el caos no es una anomalía, que la supervivencia depende tanto del entorno como del comportamiento humano. Por eso esta historia ha sobrevivido miles de años, no porque describa un evento histórico exacto, sino porque expresa una verdad universal: todo sistema que pierde el equilibrio acaba colapsando. Y aquí es donde el Arca deja de ser un mito antiguo y se convierte en un espejo.